Buenas a todos chicos, este es un vídeo que quería hacer hace bastante tiempo y es un pensamiento que me ronda mucho cada vez que intento enfrentarme a ciertas situaciones o hacer ciertas cosas y es algo que he pensado mucho y creo que puede ser muy interesante. Y el tema del que quiero hablaros es la exigencia. Yo siempre he entendido la exigencia como algo que me iba a hacer ser capaz de ser mejor en lo que me propusiera, ya sea más disciplinado, más sacrificado, más constante, más trabajador, etcétera. Y con el tiempo vi que para mí la exigencia se volvió algo muy distinto. Y es que, chicos, yo utilizaba esa exigencia como para hacer las cosas perfectas y si no era capaz de hacer las cosas perfectas tales como me había imaginado en mi mente, no las hacía y me excusaba en cualquier factor externo que me pudiera pasar, en cualquier situación que no pudiese controlar, con tal de muchas veces protegerme y no enfrentarme a ese fracaso que puede suponerte no hacer las cosas como tú esperabas. Y es que, chicos, una realidad es que yo no era capaz de ponerme incómodo haciendo cualquier cosa y seguir avanzando en esa incomodidad. O tenía todo controlado, o hacía las cosas como yo tenía pensadas, o directamente me excusaba, como os he dicho antes, y no lo hacía. Entonces la exigencia para mí era medir constantemente mi valor como persona, ya que si yo no estaba a la altura de lo que me había exigido, me castigaba constantemente, no sabía lidiar con un posible fracaso, ya fuese en una cosa absurda o en algo realmente importante. Era algo que yo no sabía afrontar. Entonces, la realidad de este proceso es que yo tenía una autoestima muy baja, pensamientos constantemente negativos hacia mí mismo, porque si yo no llegaba a esas exigencias, mi valor como persona quedaba en nada. Y también llega un punto en el que cuando hacía las cosas bien o tenía el resultado que me había imaginado, acababa siempre sacando alguna pega, sacando alguna puntilla a lo que hacía, no era suficiente, o incluso si yo me sentía bien en el momento, no era capaz de integrar eso que había hecho bien para que reforzase mi autoestima, sino que yo volvía al bucle de pensamiento anterior y no salía de él. Y esto me ha pasado muchísimos años de mi vida. Y bueno, a algunos os puede parecer una chorrada quizás, pero para mí el fútbol fue una parte muy importante en mi vida y es un ejemplo muy claro cuando yo hago retrospectiva de mi pasado, de cómo me ha afectado la exigencia a la hora de todo. Y es que el fútbol era el claro ejemplo. Yo, mira, medía mi valor en si hacía un buen partido, hacía un mal partido, marcaba gol, no marcaba, fallaba una ocasión clarísima. Bueno, por el global de las acciones de juego de un partido, era mi forma de medir mi valor. Y claro, era muy frustrante porque aquí se volvía a repetir el patrón de fallo una ocasión, queda en fallar una ocasión, porque ya me diréis que vaya tontería, que el fútbol no define como persona, pero desde pequeño fue mi forma de medir mi valor porque era algo que se me daba medianamente bien y, y claro, pues si yo tenía un mal partido, bueno, pasaba todo el día malísimo en casa, unas rayadas enormes, bueno, o sea, fue bastante duro porque era lo que más me gustaba en la vida y es lo que más me gusta, pero nunca supe tener una relación sana con el deporte. Y a lo mejor pensaréis, pues es que jugabas a nivel profesional o a nivel top y ni mucho menos. O sea, me pasaba esto jugando en el equipo de mi pueblo, con mis amigos, con gente que me conocía y al final llegó un punto en el que yo era una persona como muy autocrítica, pero con los demás como que siempre intentaba dar ese espacio, apoyar, escuchar, animar y luego eso no me lo aplicaba, que quizás es algo de lo que pecamos muchas veces, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, pero es cierto que yo era hiper duro conmigo mismo
y luego transmitía una imagen totalmente opuesta al exterior. Y aquí llegó un punto vital clave en mi vida en el que yo me hice la siguiente pregunta, y es una pregunta que después de pensarla durante muchos años me ha marcado, y yo decía, si el fútbol es lo que más me gusta en la vida y lo que más me gustaría llegar a ser es futbolista, ¿por qué no hago los esfuerzos como tal para serlo? Ni me preparaba físicamente lo suficiente, ni cuidaba mi alimentación, ni intentaba mejorar mi técnica por mi cuenta, ni nada. Entonces digo, si esto es lo que más me gusta y no soy capaz de dar el 100%, ¿qué es lo que realmente me motiva en la vida? ¿Qué es lo que quiero llegar a ser? Entonces como que fue un punto de inflexión muy fuerte de decir, no he sido capaz de esforzarme al 100% en la cosa que más me gusta en el mundo. Y bueno, lo siento por esta chapa futbolística, pero es como un claro ejemplo para que veáis que esto se extrapolaba al resto de cosas y de aspectos de mi vida. Tema estudios, pues si no hacía la estrategia que tenía en mi cabeza perfecta, no estudiaba, entonces, spoiler, no estudiaba directamente. Y claro, luego tenía un resultado negativo, me frustraba y vuelta al bucle. En amistades yo siempre he sido una persona muy de darme a los demás, incluso cuando yo no estoy preparado para hacerlo o no estoy bien emocionalmente para hacerlo. Entonces también medía mucho mi valor por la valoración externa que me hacían los demás. Y claro, pues cuando eso no llegaba, pues era otro motivo de frustración en relaciones sentimentales o conocer chicas, en este caso lo mismo. Si yo me entregaba o yo era un poco más atento y no era mutuo, pues se creaba este bucle. Entonces vi como el tema de mis propias exigencias me dificultaban al resto de aspectos de mi vida. Y aquí entra el tema de te comparas con otras personas que sí tienen lo que tú quieres o aparentemente desde fuera son la persona que a ti te gustaría ser, e incluso he conocido a muchas de esas personas y me han valorado mucho más de lo que lo he hecho yo, y ahí llegaba el punto que yo no aceptaba esa valoración de incluso de personas que tenían las cosas que yo quería tener. Entonces la adolescencia se basó un poco en eso, en una caída enorme de autoestima, porque en el fútbol veía que no hacía los esfuerzos para poder estar al nivel que me gustaría y que a lo mejor yo no tenía ese talento, ¿sabes? Que eso me costó verlo también. Y bueno, pues tema estudios igual, fue dándose mal todo. Entonces, todas las cosas que medían mi valor, que para mí era la valoración externa, como os he dicho, se estaban dando mal. Entonces yo entré como en un bucle de enfado y perdí hasta la motivación por jugar al fútbol durante varios años. Y ya fue, bueno, pues si ni siquiera lo que más me motiva lo puedo, ni siquiera, ya no tengo ni ganas de practicarlo, como que entré en un bucle de enfado de no saber qué es lo que hay para mí, qué es lo que no, cómo puede dar vuelta a mi vida, cómo puedo darle vuelta a mi vida en esta situación. Y bueno, pues como que son unos momentos que recuerdo como de mucho enfado con el mundo en general. Entonces yo muchos años después, porque esto me costó un montón darme cuenta, identifiqué este patrón de conducta, este comportamiento que tenía y, y me di cuenta de lo que me afectaba, pero me di cuenta de algo más grande, y es que aun identificándolo y sabiéndolo, yo no era capaz de cambiar, y al final realizaba un montón de actividades sociales, a nivel de planes, de cosas que hacía en mi ocio, simplemente por desconectar de mi rutina, ya que no me gustaba ni lo que estudiaba, ni lo que trabajé después, ni al final me sentía afín muchas veces a mi entorno, porque yo era una persona que le costaba mucho expresar cómo se sentía y le costaba mucho poner límites cuando me hacía daño las cosas. Entonces entré ahí como en un bucle de decir, vale, yo sé esto, pero no me está haciendo cambiar. Y al final aquí la exigencia aparece desde el punto de vista de como estoy tan lejos de mi yo ideal y mis actividades están tan lejos de la persona que quiero ser, en vez de afrontarlo y lucharlo y aceptar que tenía un problema en ese aspecto, yo me bloqueaba y me evadía y
y no era capaz de cambiar. Entonces a mí lo que me ayudó fue empezar a entenderme, pero sobre todo empezar a actuar. Y suena un poco cliché, suena al tópico de haz las cosas, pero es lo que realmente me ha ayudado. También me ha ayudado mucho leer, entender muchos de mis patrones, sentirme comprendido en mis rayadas, en mis pensamientos, ha sido muy importante. También la fe me ha dado unos valores y unas creencias a las que agarrarme y formar mi identidad, o por lo menos terminar de confirmar algo que había dentro de esta manera. Entonces, para mí han sido cosas muy útiles, pero no ha habido nada más útil que actuar. Entonces empecé a hacer muchas cosas sin disfrutarlas y sin exigencias, simplemente haciéndolas. Y me encantaría deciros que esto ha sido un caso de éxito y que esto no me acompaña, pero bueno, no es el caso. Al final estoy aprendiendo a convivir con esa voz, a que no me afecte tanto como lo hacía antes, o por lo menos que si está ahí, escucharla, no generar rechazo en esa emoción, que era algo que había hecho y yo creo que también se manifestaba de esa forma por rechazar lo que sentía. Y bueno, es que yo muchas veces ya me lo pregunto, digo, bueno, no sé si esto algún día terminará de sanar, si será algo que tengo que convivir con ello y no pasa nada, que es humano. Entonces, es lo que os digo, yo en mi caso no lo tengo solucionado al 100%, pero las cosas que voy consiguiendo son a base de trabajar, aunque no tenga ganas, aunque no me sienta bien cuando lo hago, pero sé que en el fondo pues eso va dando gratificación, aunque muchas veces no la vea en el momento. Pero algo sí que he cambiado y es que ya no me defino tanto por el resultado, ya mi valor no depende de las cosas externas, al menos no tanto, y me doy mi valor y mi lugar mucho más de lo que hacía antes. Entonces con este vídeo lo que busco es eso, que sintáis esa empatía, que sintáis identificados, o a lo mejor no le habíais puesto nombre a estas emociones, o simplemente que tenéis otro punto de vista totalmente diferente, pero que veáis otras formas de ver las cosas, que también me compartáis las vuestras, me encantaría, me dieseis vuestra opinión o me comentaseis vuestra situación. Creo que estaría súper bien para crear comunidad aquí juntos y sería bastante bonito y bastante interesante. Así que nada, muchas gracias si has llegado hasta aquí por aguantarme, por escucharme y nada, os mando un abrazo enorme, chicos.